Bueno, el poder de ser, algo tan poderoso, una palabra que solamente tiene 3 letras, pero que hoy yo les voy a demostrar que tiene un poder enorme. Yo soy Eduardo Marín y soy un líder sin cargo. Y eso suena bastante interesante y poderoso, pero ya vamos a ver por qué un líder sin cargo puede transformar el mundo. Yo en una empresa en la que he venido trabajando y en la que he venido y he tenido que liderar durante algunos años, me he encontrado con distintos escenarios y distintas cosas que han marcado una etapa importante en lo que ha sido mi crecimiento como persona. Y una de ellas fue un momento en el que una líder comercial me dijo: acabo de cometer un gravísimo error, un error muy grande. Su voz estaba entrecortada, se escuchaba el dolor, el llanto que acababa quizás de tener antes de llamarme, y me dijo: pasé una cotización, entregué el precio, el cliente ya pagó y eso estaba muy mal, me faltó un cero. Por supuesto, ella sabía que eso iba a impactar muy fuertemente en la empresa y me dijo: yo sé que lo que acabo de hacer está mal, yo sé que debía haber prestado más atención, que debía haber manejado mejor la herramienta, pero sé que no tengo otra forma de revertir este error sino renunciando. Y me dijo, y por eso llamaba, aparte de decirle de la situación, decirle que voy a renunciar. Y mientras ella me decía eso, yo pensaba en todos los momentos que ella, como mi apoyo comercial, había vivido dentro de la empresa. Una persona excelente, una muy buena amiga, una persona que siempre estaba atenta a las cosas, que tenía la mejor actitud para trabajar, que era una persona súper eficiente y súper empática, muy colaboradora con sus compañeros y además siempre dispuesta a aprender. Y entonces dentro de mí pensaba, realmente eso que para ella es una tragedia, para mí solo representaba un error que se corrige con un curso. Un curso en el que ella pudiera aprender a manejar mejor la herramienta. Pero lo que ella era no se aprende en un curso. Porque ser buena persona, no hay cursos para eso. Lo que ella hizo se podía arreglar estudiando, aprendiendo, adquiriendo más conocimiento con una herramienta, pero ser buena persona no hay un curso, no hay una universidad para hacerlo. Y entonces yo le dije una frase que quizás ella no entendió muy bien en el momento, pero para mí marcó algo muy importante en mi vida. Porque yo le dije: tranquila, no te preocupes, eso lo vamos a resolver, no es necesario que renuncies. Y quiero que sepas, y esto me salió profundamente del alma, tú vales por lo que eres y no por lo que sabes. Esa frase fue tan poderosa que la puse en donde todo mi equipo de trabajo hoy en la agencia almuerza. Y cuando la puse fue muy polémica porque mucha gente dijo: ajá, pero y entonces lo que yo estudié en la universidad y lo que yo aprendí en el curso tal y lo que yo sé de aquello, lo otro no vale. Vale solamente lo que soy. Y yo les dije: exactamente, es así. Tú vales por lo que eres y no por lo que sabes. Y yo hoy les voy a mostrar el por qué esa frase es tan poderosa y transforma tanto para el mundo al que nos vamos a enfrentar próximamente. La información nos han vendido que es el poder. Tener la información es tener el poder. Si tú tienes la información, tú puedes dominar al mundo. Si tienes la información, te pagan más. Si tú dominas la información y el conocimiento, estás más arriba, escalas más rápido. Y eso era así hasta el mundo que existía hasta hace unos 4 o 5 años. Con la llegada de la inteligencia artificial, estamos inundados de información. La información se hizo tan abundante que está presente en todos los sectores y es muy fácil de acceder. Antes, un abogado, un doctor, un ingeniero iba a una universidad y se preparaba durante muchos años para adquirir información que luego le servía para certificar que sabía lo que sabía. Pero hoy en día, la inteligencia artificial puede darnos una cantidad enorme de conocimiento en cápsulas muy pequeñas y de una manera tan simple como, por ejemplo, explicarte física cuántica con una receta de cocina. O explicarte conceptos tan complejos
como la relatividad, pero como si te los explicara tu abuela. Y eso es el poder que hay detrás de las transformaciones digitales del mundo, en el que ya la información es tan abundante como el petróleo, como el litio o como los stickers de WhatsApp, por ejemplo. Entonces, ya nosotros tenemos que plantearnos el esquema distinto. En la agencia donde yo tengo el honor de dirigir, hacemos procesos que antes nos tomaban mucho tiempo, meses, semanas, en apenas minutos. Y eso nos ha hecho reflexionar en que el verdadero poder hoy en día está en no depender de la información, sino entender que hoy la información no se estudia, sino que se pide. La gente estaba acostumbrada a buscar la información, a procesarla, a entenderla y luego o a darla o a cobrar por eso. Pero hoy en día tú entras a la inteligencia artificial y te dice la información y te la entrega sin ningún tipo de límite y en cantidades extraordinarias. Entonces eso nos lleva a pensar que la pregunta hoy cambió de ¿qué sabes? A ¿quién eres? ¿Y qué haces con lo que sabes? Y eso es grandísimamente transformador, porque eso indica que hay algo dentro de nosotros que no se aprende en un curso ni lo certifica ninguna universidad. Hay algo más allá que está por encima de lo que tú puedas aprender. Yo estuve durante toda mi vida, y contándoles un poco mi historia, tratando de entrar a una universidad. Me decía mi mamá, tienes que sacar buenas notas para que entres a esta universidad. Era una universidad más prestigiosa de la ciudad. Tienes que entrar. Hasta me escribí a jugar básquet en la universidad para tratar de irme adecuando a poder entrar a esa universidad cuando estuviera allí, ¿no? Bueno, mis notas no eran las mejores en bachillerato y por eso no pude entrar a la universidad y me dijeron que no 3 veces. 3 veces intenté y 3 veces no pude entrar a esa universidad. Y entonces yo dije, bueno, se acabó mi vida, se me desboronó todo mi proyecto porque todo mi mundo giraba en torno a poder entrar a esa universidad para poder adquirir información, conocimiento, que me diera un título y pudiera ser alguien en la vida. La famosa palabra, vas a ser alguien en la vida, ¿no? Y como no pude lograrlo, en el tercer intento dije, tengo que hacer algo. Y ese algo es, o me quedo llorando, o empiezo a transformar lo que he hecho. Empecé a estudiar por otras vías, empecé a formarme por otras vías, y ahí es donde entendí que el problema no es la institución que me diera la formación. El problema es cómo yo podía enfrentar esas dificultades de la mejor manera para salir adelante. Y entonces, además de, por supuesto, estudiar en otra universidad y graduarme, tuve uno de los logros que yo considero más importantes que puede tener un ser humano. Algo que para lo que uno no se prepara en ninguna universidad, pero que si lo logras te va a ir muy bien. Conseguí a la persona correcta con la que me pude casar y formar una familia. Y ser feliz. Y eso parece simple, pero es muy difícil de lograr. Y yo lo logré y además aprendí también a nunca parar de aprender. A no detenerme nunca a decir esto yo ya lo sé. No, tengo que saber más, tengo que saber más, tengo que saber más. Lo que se llama pensamiento crítico. Y la obsesión, se me desarrolló en mí una obsesión por hacer bien las cosas. ¿Y por qué una obsesión? Porque cuando tú tienes una obsesión por hacer bien las cosas, cualquier cosa que hagas vas a tratar de hacerla bien. Sin importar que sea organizar unos palillos de mondadientes o preparar un evento. Siempre buscar hacerlo bien. Y eso es tremendamente poderoso. Porque sacar buenas notas entendí, pues que sí es útil, es muy bueno. De hecho, si yo hubiese sacado buenas notas, hubiese podido entrar a esa universidad. Pero tener buena actitud te salva la vida. Y tal vez el camino por el que me llevó el destino no me hubiese permitido encontrar al amor de mi vida y tener la familia que tengo hoy. Así que yo creo que tenemos un gran logro basado en unas circunstancias específicas en las que uno tiene que transformarse. Pero hay un talento que tenemos todos. Todos tenemos un talento. Y en un mundo donde la información está al alcance de un clic,
la mayor ventaja competitiva que puedes tener es ese talento, ser buena persona. Y bueno, mucha gente dice, bueno, todo el mundo dice que hay que ser buena gente, que uno tiene que ser bueno, pero es que a veces nadie es capaz de definir qué es ser buena persona. Ser buena persona, por ejemplo, es ser empático. Ser buena persona es resolver. Ser buena persona es no complicarse con otro, sino tenderle la mano. Ser buena persona es compartir conocimiento, información. Ser buena persona es, sobre todo, amar lo que uno hace. Porque cuando tú amas lo que haces, lo vas a hacer bien. Y les quiero contar una anécdota que me enseñó mucho lo que es ser buena persona. En la agencia una vez contratamos a una persona que tenía un currículum extraordinario. Las mejores notas, se graduó con honores, vestido de blanco, tenía no sé cuántos cursos. Bueno, en el fondo dijimos, creo que hemos contratado a la mejor persona. Empieza a trabajar con 4 o 5 personas más del equipo de trabajo y a la vuelta de un mes eso era un desastre. Había conflictos, problemas de chisme, problemas de no se compartía información, no había una conducción clara de los objetivos y por supuesto estaba empezando a afectar gravemente a la empresa. Y entonces empezamos a revisar y nos damos cuenta que ese líder que estaba allí no le sirvieron de nada todos esos medallas que tenía en ese currículum, ni todo lo que decía ahí de las cosas que podía hacer, porque cuando se enfrentó a la realidad de interactuar con otros seres humanos, no fue buena persona. Y entonces lo cambiamos, él sale de la agencia y entra otra persona que por circunstancias terminó trabajando con nosotros y no tenía tanto currículum, la verdad. Tenía cierto nivel, pero no tenía mayor experiencia ni tanto currículum y decidimos darle la oportunidad. Bueno, aquello fue tremendamente transformador porque los números empezaron a mejorar radicalmente, el equipo se motivó demasiado y empezamos a tener muy buenos resultados. Esa persona ganó sin papel, sin cartón, sin muchas medallas, pero ganó el respeto de su equipo, el respeto de toda la agencia y por supuesto el respeto de sí misma, porque solamente construyó lo que logró. Porque una buena persona no solamente se queda con serlo, sino que cuando tiene la oportunidad de aprender, aprende. Cuando tiene la oportunidad de hacer, hace. Cuando tiene la oportunidad de crecer, crece. Una mala persona se queda en lo que sabe. Lo niega, no lo muestra, no lo comparte, no lo exhibe, no es capaz de decirle a otro, mira, se hace así. Y yo aprendí a hacerlo así. Y te lo comparto porque necesito que tú crezcas. Una buena persona piensa en que lo que ayuda a otro compartiendo su conocimiento, su experiencia, lo va a hacer crecer. Porque en estos escenarios en los que se trata de currículums y de números y de carreras y de entornos empresariales, a veces no gana el que más sabe, sino el que mejor vibra. Pero liderar sin cargo, que es el concepto que les traje hoy, a veces se tiende a tergiversar y no se entiende muy bien, porque dicen, bueno, yo sé que un líder tiene que tener un cargo. ¿Quién es el líder aquí? Dice la policía cuando va a agarrar a la gente en una protesta. El líder soy yo, ese es el jefe, el presidente de la fundación, del grupo. ¿Quién es el líder aquí? Bueno, este es el gerente del banco. ¿Quién es el líder? Y siempre hay un cargo asociado a la palabra líder, por lo tanto es muy raro decir que alguien puede ser líder sin cargo, pero yo he conocido líderes sin cargo. Una persona que yo tuve el honor de conocer, que no era de mi grupo directamente, ni de mi equipo de trabajo, era una persona que conocí, pero inmediatamente la conocí y me di cuenta que él no negaba información, a todo el mundo ayudaba. Yo siempre decía, mire, si algún día yo voy preso y usted está en la cárcel, seguramente me va a ayudar y me va a decir cómo es todo ahí, porque es de esas personas que te decían, ven, yo te cojo, yo te explico, aquí en la universidad las cosas son así, cuidado con esto. Y uno decía, él lo hacía de manera desinteresada. Siempre que habían reuniones grandes de asambleas, la gente preguntaba su opinión. Siempre que había una vendimia para ayudar a un compañero, él estaba ahí. Pero yo analizaba eso y yo decía, pero es que él no tiene ningún cargo, no es presidente de nada, no es de la asociación ninguna, no era nada. Y además, en varias oportunidades lo vi que sacó de su dinero para pagarle a otro estudiante para que pudiera comer porque no tenía que comer, ¿no? Y
hablar con él era tremendamente transformador. Con él aprendí que yo no debo secuestrar lo que sé, sino debo compartirlo. Con él aprendí que uno tiene que ser humilde para avanzar en la vida. Con él aprendí que uno no necesita tener un cargo para que lo tomen en cuenta y ser importante y destacar. Él un día murió y salió gente de todas partes de la universidad a acompañarlo, a despedirlo. Gente incluso de otras universidades con las que yo ni supe que él tenía comunicación, llegaron, se trasladaron de otros estados a despedirlo. Fue muy bonito ver mucha gente con él. Días después, por circunstancias de la vida, se muere alguien también de la universidad con un cargo muy importante. Alguien que tenía muchas medallas, alguien que tenía una posición relevante. Y cuando fui a despedirlo, había poca gente. Y entonces entendí que hay líderes con cargo que no inspiran, pero hay líderes sin cargo, como él, que son capaces de mover al mundo. Mi historia, por ejemplo, también tiene parte de liderazgo sin cargo. Y les voy a dar 3 ejemplos muy básicos. Un día, estando yo muy joven, me entregan unos volantes y me dicen, tienes que entregarlos en esta avenida porque ese volante tenía un mensaje que yo quería promover y en lo que yo creía. Y me paré y entregué esos volantes también, pero también, y de la mejor forma posible, que terminé sentado en un curul en la Asamblea Nacional de Venezuela. Luego me tocó ser freelancer haciendo marketing solo en un escritorio en mi casa frente a una computadora de internet y el mundo, y lo hice tan bien que eventualmente terminé liderando y dirigiendo una de las agencias más importantes de Venezuela de marketing. Y luego también me tocó ser novio, y ser novio no es fácil, pero también lo hice muy bien. Y entonces terminé casándome y teniendo una familia espectacular con 2 bellos hijos y una esposa que amo mucho. Y no tengo cargo para eso, porque se trata de hacer las cosas bien y cuando tú haces las cosas bien, los caminos se abren. Otro ejemplo de líder sin cargo es mi mamá. Mi mamá, por ejemplo, no es la hermana mayor, o sea, ella no tiene el cargo de hermana mayor, pero le ha tocado liderar la casa. Y eso pasa a veces, ¿no? Hay hermanos que aunque no son los mayores terminan liderando y eso es muy poderoso porque ahí tú te das cuenta, no necesitó ser la hermana mayor para liderar las decisiones de la casa. El verdadero liderazgo es el que se ejerce sin que nadie te dé permiso. Pero luego vamos a hablar un poco del trabajo, porque el trabajo, cuando se disfruta, deja de ser trabajo. Yo siempre le digo a la gente de mi equipo, no trabajes, disfruta lo que haces, porque yo me voy a dar cuenta muy rápido si tú no estás disfrutando lo que haces y probablemente vamos a empezar a ver que los resultados cambian. Yo estaba muy entusiasmado en trabajar con muchos jóvenes. De hecho, en la agencia pues hay muchos jóvenes y trabajamos con muchos jóvenes, pero trabajar con jóvenes te enfrentas con un gran reto que es la motivación permanente, ¿no? Las nuevas generaciones. Son jóvenes que se han formado en un país que tiene una particularidad y que eso hace que tú tengas intereses muy diversos. Entonces, frente a eso, yo empecé a formarme para ver de qué manera podía yo dirigir muy bien a ese grupo de jóvenes. Y entonces me encontré un libro que se llamaba, bueno, a mí me encantan los libros con nombres raros. De hecho, yo voy a un estante y busco los libros con nombres más raros y esos son los que agarro. Hay uno muy bueno que se llama Gracias por llegar tarde y este que me encanta que se llama Al que encontremos trabajando lo echamos. Y yo dije, no, yo tengo que leer esto se ve demasiado bueno. Y este libro tiene algo bien interesante porque este libro me enseñó que la cultura empresarial de pensar en la empresa se preocupa por el equipo de trabajo a nivel personal, económico y profesional. Que estén bien en esos 3 elementos. El equipo de trabajo se preocupa porque el cliente esté plenamente satisfecho y el cliente se preocupa por pagar. Ahí si tienes clientes mala paga tienes un problema, pero si todo funciona va a ir así ese ciclo, ¿no?
en el que la sociedad se beneficia de empresas productivas eficientes y las personas se benefician de los resultados financieros, personales y profesionales de esas empresas productivas. Me transformó mucho ese libro. Pero además ese libro hablaba de algo. Decía, si tú no eres feliz con lo que haces, nunca lo vas a hacer bien. Y entonces termino de leer ese libro y viene la cena navideña, la típica cena navideña de fin de año de la empresa. Y estábamos todos ahí reunidos y mucha gente esperaba pues que mi discurso en la cena navideña fuera el típico discurso de, bueno, sí, tú, muchacho, gracias, va a ser un gran año, no sé qué. Y parte de mis palabras se orientaron a hablarles a cada uno y hacerlos reflexionar sobre lo siguiente. Les dije, si alguien de los que está aquí no es feliz con lo que hace, lo mejor es que no vuelva el próximo año. Estábamos a unos días del próximo año, obviamente, pero eso generó un silencio profundo en la sala, ¿no? Días después, cuando nos incorporamos, me dicen, hay un diseñador que renunció, ¿no? Y precisamente renuncia por lo que yo dije ahí. No supe más de él, supe que renunció, supe que se fue. Pero tiempo después, mucho tiempo después, en Instagram y descrolleando, viendo redes sociales, me apareció. Y lo vi y estaba extremadamente feliz. Su rostro era el de una persona que estaba disfrutando lo que hacía. Estaba haciendo teatro. Y tiempo después me entero que en efecto él no era feliz siendo diseñador. No lo hacía porque le gustaba, sino porque tenía que trabajar. Y cuando yo le dije eso, como que algo hizo clic en su cabeza y dijo, pues yo voy a tratar de ser feliz. Y renunció. Ese muchacho tal vez ese día se quedó sin trabajo, pero encontró su vida. Porque ahora, cuando yo lo veo ahí en las redes, cada vez que me sale, lo veo muy feliz. Y no es el mismo diseñador que estaba sentado allá en el escritorio. Y no lo digo porque sea malo lo que él hacía, simplemente tal vez no lo hacía feliz, ¿no? Hay diseñadores que trabajan con nosotros que son muy felices haciéndolo y lo disfrutan y les encanta. Pero bueno, él estaba en esa circunstancia y me encanta ver con esa palabra transformado esa vida. Porque el problema está en que perseguir el dinero es como perseguir mariposas. Tú las vas a tratar de alcanzar y ellas no se dejan y en eso te la vas a pasar y cuanto más corres, más difícil es de alcanzarla. Y entonces en ese ciclo se te va la vida tratando de perseguir el dinero que no alcanzas y finalmente no encuentras tu felicidad ni te encuentras a ti mismo. Lo irónico de esto que les voy a decir es que el mundo que viene con la inteligencia artificial, el mundo al que nos vamos a enfrentar, la gente persigue el dinero o trabaja para perseguir el dinero, trabajo más para conseguir más dinero, si tengo más dinero, y todo es como un ciclo, trabajo, dinero, pero el mundo al que viene y el que nos vamos a enfrentar, y ustedes lo pueden revisar en todos los pronósticos que hay, científicos, de analistas especializados en temas de inteligencia artificial, hasta de los mismos creadores de la inteligencia artificial dicen que el mundo que viene no va a haber ni trabajo y el dinero no va a ser importante. Entonces, creo que es momento de ocuparnos de lo que verdaderamente tenemos y que no está en una computadora ni que está en un algoritmo, sino que es algo con lo que nosotros venimos, que es nuestro ser. En el mundo en el que la información ya no tiene poder, el verdadero poder es ser buena persona, es ser alguien que valga la pena. Yo creo que un líder sin cargo, la principal cualidad que tiene que tener es ser buena persona, que se define como aquel que cuando no está se siente y que cuando está se agradece. Lo que hagas, hazlo muy bien para ser un líder sin cargo. También que no importa si eres el gerente de un banco o eres la persona que tiene que pulir el piso. Porque si eres el gerente de un banco lo vas a tener que llevar a lo más lejos que puedas.
Y si tienes que pulir el piso, lo pulirás tan bien y eso quedará tan brillante que por ahí van a querer pasar todos a verse reflejados. Entonces, amigos míos, la grandeza no viene del puesto que ocupas, viene de la persona que decides ser. Y no esperes a que un cargo pueda cambiar tu vida. Cambia tu vida y el cargo va a llegar solo. Así es como podrán ser también ustedes unos líderes sin cargo. Muchas gracias.